Bienvenidos, chicas, chicos, chiques, al único programa en donde no se habla de filosofía, sino que se grita. Durante Ejo. una hora de gente gritando sobre filosofía. ¿Por qué? Porque para nosotros la filosofía no es un terno y corbata, sino que es como cuando Massú ganó su medalla olímpica. La gritamos con emoción, con rabia, emocionados hasta las patas. Bienvenidos, mi nombre es Cristóbal Espinosa. Estoy aquí junto a Víctor Córdoba. Primero que nada, antes de empezar el capítulo, quisiéramos hacer unos ciertos agradecimientos que no hicimos en el primero, lamentablemente, eso fue una torpeza. Agradecer principalmente a mi hermana Sofía, porque fue la que sacó la foto de la portada del hermoso slogan del logo que por ahí ven. Precioso. Precioso. Y también a mi queridísimo amigo Javier Contrucci, que fue el que hizo el diseño de la portada. Los dos saben cuánto los queremos, cuánto los apreciamos, entonces para ellos este pequeño homenaje. Los dejo a continuación con Víctor Córdoba. Bueno, queridos y queridas y querides, somos Tinto Sentido. Más que nada que recordarles que este es un espacio de diálogo, de discusión, y están cordialmente todos y todas invitados a, si es que algo no están de acuerdo, a discutir con nosotros. Ya conocen todas nuestras redes sociales y dejamos abierta la ventana y el espacio para que siempre nos puedan comentar cualquier cosita que haya quedado en el tintero, y así nosotros también nos pueden dar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante, de nuevo recalcarlo, que todo esto es desde la ignorancia. Así que la invitación está, ojalá que la hayan recibido muy bien. Así que, Cristóbal, ¿qué nos traes hoy? ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, chiques, hoy día les traigo un libro llamado Poesías no completas de Wisława Szymborska. Lamentablemente una antología. ¿Por qué? Porque aquí el Víctor y yo no somos muy fanáticos de la antología, no somos muy fanáticos de las selecciones, porque creen que nos quitan un poco la ciencia, pero este libro, Wisława Szymborska, Poesías no completas, es el único que está fácil de encontrar en el mercado, por lo tanto ese es el que... Bueno, primero que nada, partir diciendo que yo tengo experiencia sobre todo como narrador de prosa. Soy un cuentista y novelista, y soy más fanático, por lo tanto, de los cuentos y las novelas. Así que es raro que yo venga con poesía. Pero la poesía tiene muchos temas prácticos por los cuales los traigo. Primero que nada, ustedes pueden buscar los poemas que vamos a decir a continuación y pueden leerlos en la comodidad de sus casas. Segundo, no les puedo hacer spoilers, entonces puedo decir todo el rollo de todo el libro y sin creer que estoy como que con un libro de novela sería más difícil decir el rollo del libro sin el final. Y lo tercero es porque es más corto, y por lo tanto, obviamente, al hablar de poesía estamos invitándolos a ustedes en su hogar a que lean, cuando estén aburridos, un poema u otro. Aparte, igual es fácil leer como un poema y lo podéis googlear y encontrar poemas sueltos. Es mucho más cómodo que pescar el libro o cosas así. Hasta las ediciones se hacen como medias complicadas a veces, pues, pero los poemas son mucho más genéricos muchas veces. Se comparten mejor. Y también los poemas tienen, como bien me enseñó el Víctor hace un tiempo, sobre todo con Szymborska. Creo que Szymborska es una... Bueno, ya le vamos a hablar de Szymborska, pero que tiene... Son muy filosóficos los poemas. Tienen todo un rollo detrás, cada uno de ellos. Los poemas son filosofía. Sí, los poemas son filosofía pura. En un par de párrafos, filosofía pura. Prosas. Filosofía pura. Bueno, Wisława Szymborska es una poeta polaca, es mujer. Nosotros nos confundimos con los nombres de muchos otros países, pero Wisława Szymborska es mujer. Es una poeta que nació en los años 20. Es polaca. Por si ustedes no saben, Polonia fue uno de los países que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de las víctimas judías y no judías de los campos de concentración fueron polacas. Polonia fue uno de los primeros países invadidos por la Alemania nazi, y además, después de la Guerra Mundial, tuvo una dictadura comunista que fue una dictadura impuesta por una potencia externa, que fue en este caso la Unión Soviética,
Entonces es un país que ha sufrido mucho. Muy polarizada políticamente también. Demasiado. Y sí, no. Y Wisława Szymborska nos dice, al principio la poesía podía ser cualquier cosa. Los discursos esculpidos eran usados tanto para expresar sentimientos como para entregar la información más básica posible. ¿Qué te parece esa cita? Siento que me da risa, primero, porque pareciese ser como una crítica como a la forma, como a la academia de la poesía. ¿Cachai? Como Sí. que es como lo que, como cuando Parra le critica creo que era ¿A Huidobro? a Huidobro, como los dioses caerán al cielo, una cuestión así, caerán del cielo. Es como Los algo. dioses bajarán del Olimpo. Eco. Entonces como que siento que es una crítica a la estructura también. Pero también al mensaje que hay detrás. Como no solamente a la forma en que, al medio, sino no a lo que se ve, sino también al contenido que tiene, al mensaje. Y es curioso porque yo creo que esta cita define muy, muy bien a Wisława Szymborska, sobre todo cuando dice para expresar sentimientos como para entregar la información más básica posible. Y esa información más básica posible yo lo traduzco en filosofía. Vamos a filosofiar, vamos a decir las cosas que parecen lógicas, pero que no le hemos dado una segunda vuelta. Tiene caleta Heidegger eso, caleta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el lenguaje, po. O sea, como que todo la poesía se transforma en lo que es verdad, o sea, como el medio y que las cosas expresan su verdad, como que para Heidegger todo es poesía, en el ensayo de Hölderlin. Así que Claro. el poeta se encarga de, como de alguna manera, aterrizar un lenguaje que está expresado en la poesía, en las cosas que vemos, y lo aterriza en la poesía lírica, o sea, que todo es poesía al final. Y claro, es como que tiene que ver con lo que estás diciendo. Bueno, y Wisława Szymborska nos dice, además, muy relacionado con eso, Wisława Szymborska es una poeta polaca, como ya dije, y que ganó el premio Nobel en 1996. La descripción de ese premio Nobel, no lo tengo textual porque no vale la pena, dice que tiene la gracia de Mozart y la inteligencia de Beethoven. Una weá más o menos así. Una estupidez gigante. Una falta de respeto. ¡Qué machista! La weá, weón, te cachai, sí. Como que es como que te roben todo el crédito, weón. ¿Sí? Al final es eso. Como que ya me comparáis con alguien y como que soy la mezcla de otra persona. Como que no soy nada auténtico. Qué weón, además no hay contenido real en esa reseña, pues, porque cuando te dije que tenía el humor de Mozart, están utilizando una metáfora, porque no se refieren, o sea, es que no dice el humor de Mozart, dice la gracia, algo así, algo más ambiguo. Como la picareza, una muy mierda, así. Te están diciendo nada al final. Pero bueno, sin embargo, Wisława Szymborska ganó el premio Nobel en 1996, lo cual es genial por varias razones. Primero, porque son menos de 20 las mujeres que han ganado el premio Nobel en los más de 100 años que tiene. Son creo que 16, 17. Segundo, porque los poetas y las poetas en general, y les poetes, en general no ganan los premios Nobel. O sea, si uno ve el porcentaje, hay menos poetas que cualquier otra cosa. Entonces, y Wisława Szymborska, lo interesante es que era muy poco reconocida. Creo que no tenía libros traducidos en español cuando ganó el premio Nobel. Entonces fue levantada con el premio Nobel, esta figura desconocida, y fue llevada a todos los hemisferios, y hoy en día es una de las poetas más reconocidas de todas. De hecho, es muy difícil encontrar, o sea, bueno, ahora sí, ahora después del premio Nobel, obviamente que hay un boom siempre después de traducciones, de distintas editoriales, ediciones, siempre pasa eso, sí. pero hay, de alguna manera igual hay pocas, como lo dijimos en un principio, pero hay pocos libros suyos traducidos así fielmente, por lo que tengo entendido, porque sí. A mí me costó mucho encontrar, como por ejemplo, particularmente el libro. Que Poesía no completa, por ser del Fondo de Economía, del Fondo Cultural de Economía, CFE. El CFE es más, debe ser su libro más vendido, porque es de producción mundial, y muy bueno. Es buenazo. Pero también, a mí se me presentó Wisława Szymborska, me la introdujeron en una clase,
y me contaron de ella sobre todo su lado más psicoanalítico, que yo no entiendo muy bien porque sé muy poco de psicoanálisis, con un poema muy bueno que no tiene título, pero generalmente en la poesía sucede que cuando los poemas no tienen título se utiliza el primer verso como título. Y creo que el poema se llama un poco como... Tiene que ver con una mujer que se lamenta porque no puede entrar en el inconsciente del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no sueña con ella. Entonces ella está un poco celosa porque no puede soñar con ella. Ese poema, que no voy a entrar en detalle con él porque no es mi favorito de Wisława Szymborska, fue como me la presentaron y en adelante me salió hasta en la sopa. Eso suele pasar. Es cuático, es brígido. Es cuático. Conocí a Wisława y, bueno, primero que nada tengo que decir, se me olvidó decirlo, que yo pronuncio los nombres en general muy mal, de cualquier idioma. Así que, bueno, en fin, Wisława, yo la caché y es verdad que te aparece, la conociste una vez y se te repite en citas, sí, de muchos lados, es verdad. Y Wisława Szymborska, mis primeras impresiones de Wisława Szymborska, yo estaba esperando encontrarme algo triste y algo feminista. Porque las dos cosas que sabía de Wisława Szymborska era que era mujer y que era polaca. Yo tenía pensado que iba a leer un montón de cosas muy tristes, muy deprimentes. Muy posguerra, demasiado posguerra. Muy posguerra. Demasiado posguerra. Yo me imaginaba algo, la Polonia arrasada, la Polonia dictatorial, la Polonia censurada, la Polonia con miles y quizás cientos de miles, no sé cuántos serán, de judíos asesinados cruelmente por los campos de concentración. Me imaginaba esa Wisława Szymborska. Así yo me imaginaba Wisława Szymborska. Me imaginaba una mujer... ¿Cómo? No, dale, perdón. Y también me imaginaba una mujer hablando constantemente del rol de la mujer en la sociedad. Pensé que iba a tener miles de poemas al respecto. ¿Por qué? Porque es la mujer poeta que tiene en la segunda mitad, estoy casi seguro que es la única mujer poeta que tiene el premio Nobel de Literatura en la segunda mitad del siglo XX, después de Gabriela Mistral. Entonces me imaginaba... Parece ser que yo también, o sea, parece ser que es como una poeta que escribe de la herida, desde tanto del ámbito desde ser mujer y tanto de posguerra, pero... Sí, no... Es que lo que pasa, yo me sorprendí ante una de las peores partes de los libros, porque los libros tienen esta parte atrás, que es horrible generalmente. Sí, es pésima. Son pésimas, pero aquí dice algo que también me hace mucha resonancia, que dicen, si bien el siglo XX será recordado por sus atrocidades y tensiones, también lo será por la luz de la resistencia, de la inteligencia, que en la poesía ha sabido alumbrar su propio camino. Eso es Szymborska. Sí. Eso es Szymborska. Szymborska es una persona que a través de su ironía, su humor, su inteligencia, su filosofía, nos transforma las cosas para que podamos verlas de otra manera, y esa es su manera de ser resistente. Es como esa frase del Partido Comunista Chino, que dice, no pienses, actúa, y si no me equivoco fue el filósofo Slavoj Žižek, que dijo, no actúes, piensa. En momentos horribles, no actúes, piensa. Yo creo que eso es un poco Szymborska. Y principalmente quiero tocar 3 temas. Y el primero es la estética de Wisława Szymborska. Wisława Szymborska se define por ser una mujer de la desmitificación, basada en la desmitificación de la poesía y la desromantización de la poesía. El mito y el romanticismo son cosas que hay que definir, obviamente, para entender este libro. Sí, yo no me manejo mucho en ese rollo, la verdad. El mito es la representación imaginaria comunitaria. ¿De qué? De los arquetipos de una comunidad. Tomando notas, sí. Es la exaltación de la comunidad, del inconsciente colectivo de una comunidad. En ese momento, por ejemplo, cuando uno puede tocar grandes temas como por ejemplo los grandes héroes, los héroes sobre todo bélicos, Ulises, Aquiles, en el caso de los griegos. También tenemos a héroes como Jesús es un héroe de un mito, porque el personaje del mito es el héroe. Pero también tenemos otros héroes que son más arquetípicos aún, como en el caso de Chile, en la Guerra de Confederación Perú-Boliviana, tenemos al roto chileno, que no representa a una persona,
sino que un arquetipo, Claro. a una serie de personas. Es como, sí, un arquetipo. Se entiende la idea de arquetipo como no es el ideal, sino como ese constructo de persona que se tiene que llegar y que lo funda, que el mito lo funda. Se funda en el mito. Claro, entonces, ese misticismo y el romance, contrario al misticismo, no es la exaltación de una comunidad, sino que es la exaltación del individuo, de lo individual subjetivo, que toca temas principalmente sobre el amor, la muerte y la naturaleza, pero la naturaleza subjetiva. Es el ojo del yo, a diferencia, por ejemplo, cuando los grandes poetas escribían, cuando Homero escribía la Ilíada, él decía, permítanme musas, es decir, divinidades, Dios, ilumíname para que yo pueda escribir. Y eso siguió hasta la Edad Media. Sí. En cambio, con distintos escritores, principalmente con Dante, en la Divina Comedia, eso pasó a ser, yo miro con mis ojos, sin la necesidad de Dios, las cosas. Son dos posturas distintas. ¿Y cuál sigue Wisława Szymborska? Ninguna. Y eso es lo que ven. Wisława Szymborska se burla de ambos estilos, del romanticismo y de los mitos, porque ella tiene una visión, yo no sé si yo voy a utilizar una palabra aquí que quizás me atreva demasiado, pero yo creo que Wisława Szymborska es una poeta muy moderna. Sí, de hecho, ella en una entrevista dice que no odia la objetividad. Dice, yo no le echaría toda la culpa a la objetividad de los males de la sociedad. Por supuesto que no es perfecta la objetividad, no. pero tiene cosas que son más perfectas. Pero es más profundo que eso, Wisława Szymborska. Tenemos dos ejemplos de dos poemas, que es Sobre la muerte sin exagerar y Vida al instante, en donde se nos habla de la crítica al mito y al romanticismo, sobre todo en Sobre la muerte sin exagerar, en donde la muerte, que es tomado como este tópico romántico, que te quita todo, que te arremete de tu yo subjetivo, que te libera de la vida en ese momento en donde el cuerpo es tan importante y la vida física es tan importante. Wisława Szymborska nos dice en ese poema Sobre la muerte sin exagerar que la muerte es imperfecta, que la muerte no puede realmente matarnos. Igual eso choca mucho, como esa idea de ponte tú, fundada como por Nietzsche, de, bueno, vive para morir, y que de alguna manera igual exalta o eleva a la muerte como un punto culmine perfecto. Y me sorprende mucho esa idea como de Szymborska, como al final no es tan puntual, tampoco perfecto y muchas veces eterno, porque también lo hace muchas veces referencia a esa misma como a esa difícil punto final o temporalidad de la muerte específica. Es que ese es el punto. Para Wisława Szymborska nada es eterno, ni perfecto, ni absoluto. Ella pone en duda todas las cosas y lo hace principalmente con la duda y con lo concreto. Ella se basa, muchos de sus poemas se basan en la duda respecto a las cosas absolutas. Y ella le da, ese es su principal mecanismo, y eso lo hace a través de la pregunta ingenua. La pregunta ingenua es un tópico muy importante para entender a Wisława Szymborska. Bueno, hoy día justo estaba leyendo un poema de ella que habla de que como estar certero, ser certero en cosas, tener certidumbre de ciertas cosas es hermoso, pero también no conocerlo es más hermoso. No estar con la seguridad de muchas cosas es más hermoso aún. Ese poema se llama Amor a primera vista, muy bueno también. Muy bueno. Y también yo diría que ese no estar certero tiene que ver con su lógica un poco cientificista. Como por ejemplo, ella tiene un poema que se llama El cielo, que es muy curioso, en donde ella dice, debería haber partido por el cielo porque no hay nada que esté fuera del cielo. El abismo está dentro del cielo. Cuando el pájaro sube a la montaña y después baja hacia el abismo, siempre está entre el cielo, siempre está dentro del cielo. Y eso se basa en una lógica científica de que el cielo no existe como tal.
Ah, El igual, cielo no es algo diferente a la tierra. claro, es como un todo al final, es un todo. Y bueno, como la ciencia entiende más que nada, o sea, si bien la ciencia intenta buscar y modelar cosas específicas, intenta modelar, después hacer cada vez más complejo el mismo modelo para acaparar más cosas y explicar más cosas. Igual la visión, y aparte también tiene la visión del error, pues, porque la ciencia impone muchas veces suposiciones de errores estadísticos, etcétera, etcétera. Y también Wisława Szymborska como observadora, un poco observadora pasiva, es que no sé si pasiva es la palabra, pero como observadora ajena a muchas cosas. ¿Por qué? Porque es importante entender la gran distinción entre Wisława Szymborska y otros poetas. ¿Por qué? Porque cuando Rubén Darío te dice poetas para rayos celeste, Arthur Rimbaud te dice senté a la belleza en mi regazo, la encontré amarga y la escupí y les falté el respeto. Y Vicente Huidobro te dice los poetas tenemos que separarnos de la naturaleza y tenemos que crear nuestro propio imperio en nuestro propio mundo, nuestro propio no sé qué. Wisława Szymborska te dice cacha que las nubes pasan muy rápido, no estoy muy segura por qué, y es como, de hecho es muy chistoso porque Wisława hoy día estaba leí el principio de su discurso del premio Nobel. ¡Ay, qué buen porque el humor discurso! Es bueno. Muy buen discurso. Bueno, y se me había olvidado que el discurso del premio Nobel parte diciendo, se dice que en un discurso lo más difícil es la primera frase. Y ya la dije. Un aplauso para El discurso del premio Nobel. Es demasiado. Y ¿sabes qué? Bueno, no sé, creo que ella es más, obviamente, yo creo que es mayor que Parra. ¿O no? Pero no estaría tan nosotros, seguro, pero sí, por ahí. Yo creo que por ahí. Bueno, no quiero, porque tal vez nosotros tuvimos nuestra Wisława en Chile, pero como medio Parra, porque igual Parra tiene un poco de eso. Sí, totalmente. Y la intención es muy parecida, en el sentido de que Nicanor Parra, gran parte de su poesía está basado en la física. Sí, pues, las matemáticas. Y Wisława Szymborska se basa en la biología. Entonces, pero volviendo a su humor, el humor de Wisława Szymborska es una manera de desmitificar y de desromantizar las cosas. En ese momento, es como ese momento en donde ¿cuándo es cuando más te has reído en mi vida? Yo me acuerdo muchas risas que yo tuve cuando había un momento muy serio y alguien le da una vuelta. Sí. Wisława Szymborska hace eso. Esas risas son, de hecho, hasta muchas veces más honestas que una risa como estáis tirando talla y como que ya hay talla. Pero la risa como buena es cuando hay un momento tenso, no sé, pues en el colegio y un compañero, no sé, se manda una hueá rara y esas risas son estrondosas, pues, sumamente ruidosas y muy honestas. Y claro, eliminan todo ese romántico que hay, que pues, como el momento como serio, por decirlo así. El ritual que está sucediendo de la nada se transforma en un carnaval. Es muy extraño. Y los otros mecanismos que tiene también tienen que ver con la voz, el hablante lírico, más específicamente. El hablante lírico de Wisława Szymborska, según la estudiosa Edita Bojanowska, ucraniana, muy poca información de ella en internet, solo me sale, escribió un paper para Harvard, ella es de Harvard, pero lamentablemente sale poca información de él. Edita Bojanowska también es mujer, yo me confundo con los nombres de ucraniano y todo eso, pero sí, Edita es mujer. Y ella nos dice un poco, utiliza un término, un término que ella utiliza siempre es la pregunta ingenua. La pregunta ingenua para Edita es fundamental de Wisława Szymborska. La ingenuidad ante todo. ¿Por qué? Porque cuando tú observas las cosas, para observarlas realmente de manera pulcra, tienes que partir desde la ingenuidad para Szymborska. Si tú quieres realmente entender un suceso o entender lo que no entiendes, porque Wisława Szymborska muchas veces nos confiesa, yo no entiendo esto, no sé dónde está el límite de mi, no sé qué pasó después, ella utiliza la pregunta ingenua, el partir preguntándose las cosas ingenuamente. Me recuerda mucho a un capítulo, de capítulo de Han, de psicopolítica, cuando termina con el idiotismo,
Siento que, loco, Exacto. creo que Wisława es como que está recapitulando así, recapitula mucho contenido filosófico en su poesía. Porque, Sí, por ejemplo, Han termina diciendo eso, o sea, él culmina el libro de psicopolítica diciendo, al final los idiotas son los que miran a la verdad. Es como una mirada dulce hacia la luz eterna, una cuestión así muy, muy épica, demasiado romántica, no de la volada de Wisława, pero claro, por final son los mismos, porque, y tiene mucho sentido también, nadie va a investigar cosas dándoselas del que se las sabe todo, por ejemplo. O sea, yo no voy a la universidad a estudiar creyéndome el titulado, en absoluto, o sea, no voy a aprender nada. Justamente la pregunta inocente, claro, como que te abre muchas veces y lo mismo cuando leí un libro, como que también leer un libro creyéndoselas como para reafirmar lo que ya sabí es una estupidez también. Wisława hace muchas veces esa invitación. pero el poeta romántico, el poeta épico, sí te hablan de lo que no conocen. ¿Cachai? Ah. Sí, porque el poeta romántico tiñe hasta lo desconocido de su subjetividad. Sí. Entonces el poeta romántico viste todo a su manera de ver las cosas. El árbol, para Wisława Szymborska, el árbol es un árbol, y Wisława Szymborska no sabe qué chucha piensa el árbol, y lo poco que sabe del árbol lo habla. Para el poeta romántico, el árbol tiene un montón de cosas preciosas, él acaricia el viento, el viento no roza sus ramas, sino que lo acaricia. Ese tipo de visiones románticas, Wisława Szymborska diría, el viento está pasando por las ramas del árbol. Fuerte, así está fuerte. Y el poeta épico, por otro lado, te alumbraría eso también o sea, creo yo, te alumbraría eso de arquetipos, como el árbol que tiene todo un significado para la comunidad, que es el árbol en donde pasó Noé, y ahí estuvo, o Buda, y ahí estuvo, bajo ese árbol estuvo reflexionando, y por lo tanto ese árbol es sagrado y tiene toda una dignidad, el árbol de los 7 pasos y todo eso. Todo eso en la poesía de Wisława Szymborska, y eso es lo radical del asunto de la Wisława Szymborska, que su poesía apunta hacia otros lados. Me hace mucho sentido la mirada de la biología, porque ella hace muchas referencias muchas veces, y también de historia. Wisława tiene muchas referencias históricas que pues, suceden así como suceden. Por ejemplo, La mujer de Lot, hay un poema que se llama así, tremendo. Buenísimo. Poema. Quería hablar de su poema, dale. ¿Sí? Ya, bueno, sí. En volar no dale. Pero La mujer de Lot, el poema está narrado de una forma como muy simple, y Lot es un personaje de la Biblia, tengo entendido, y puede haber sido como mucho más romántico, pero en realidad el hecho histórico va más allá del romanticismo que está en el ojo de la poeta, sino que, no sé, el rollo es buenísimo, porfa, dale. Es que voy a hablar de 2 poemas. Aquí es imposible hablar de poesía sin hablar de los poemas. Primero, que se me ha olvidado respecto a lo de Byung-Chul Han, del idiotismo, creo que hay un poema que tiene que ver con, que también voy a cometer lo pajero de volver a compararlo con el poeta romántico, pero que tiene que ver con, por ejemplo, Octavio Paz tiene muchos poemas en donde habla de momentos mágicos, momentos de inspiración, de alumbramiento divino. Como aconteceres. De aconteceres. Wisława Szymborska tiene un capítulo que habla sobre eso, pero yo creo que es de una postura más idiota. Tiene un poema que se llama Puede ser sin título, en donde ella dice, no está pasando nada, pero yo siento que esto está bien, es bacán, me gusta, pero no está pasando nada. El río se llama Raba y es antiguo, el árbol ha estado aquí desde hace mucho tiempo, bajo el que estoy, pero no está pasando nada. Y un poco lo que dice en ese poema, como además de que dice que no está pasando nada y que ella se siente feliz y se siente bien, se siente iluminada, pero lo dice como con esa ingenuidad, como no está pasando nada, pero estoy aquí y estoy feliz, y como más sincero, más honesto, menos exagerado, como el poema La muerte sin exagerar. Esto es como el acontecer sin exagerar. Sí, y es muy aterrizada también. Wisława se posiciona como escritora, como poeta,
de una manera muy como con los pies sobre la tierra. Siempre cuando la leo es como si de verdad estuviese en la tierra, y porque muchos poetas al hacer como esa capacidad de abstracción muchas veces se vuelven demasiado engorroso de leerlo y es como si literalmente no estuviese en la tierra muchas veces. Sí, y respecto a la mujer de Lot, que también pasa, la mujer de Lot tiene una característica que hizo que me llamara la atención, que parte porque Edita Bojanowska, la que escribió la teoría sobre Wisława Szymborska, esta teoría de la que estoy tratando de compartirlo un poco, un paper, Edita Bojanowska dice que habla de la voz muda de Wisława Szymborska. Pero no se hace tanto cargo de la voz muda de Szymborska. Yo quedé muy metido y creo que tuve que inventar un poco la respuesta a esa voz muda de la que se refiere Edita. Esa voz muda, yo creo que es esa voz duditativa que empieza con la mujer de Lot, porque la mujer de Lot dice, tal vez, miré, tal vez. Y esa voz duditativa de Wisława Szymborska, yo creo que es esa voz muda, esa voz en donde como que la subjetividad del autor no es tan importante, en donde da la impresión de que el hablante lírico no es una persona, es como un ojo, es como la modernidad mirando las cosas, no sé, es muy raro, no sé cómo escribirlo muy bien. Ya, sí, está engorroso, pero creo que la pillé, es como, puede ser como la intencionalidad que está detrás, que tiene una vida dentro del mismo poeta, o sea, del poema. Pero una de las cosas que me hizo leer de nuevo La mujer de Lot fue preguntarme, y esto es un tema fundamental, esto es un poco off the record, esto es fuera de pauta, pero preguntarme, porque leí una entrevista en donde hablaban con un asistente de Wisława Szymborska, creo que era un asistente, alguien experto en Wisława Szymborska, y le decían, ¿tú crees que Wisława Szymborska es feminista? Y él se reía y decía, jamás. Ella nunca estuvo ni cerca del feminismo. Y yo pensé, y dije, como me gustaría leer a fondo, yo sé por qué lo dice, porque Wisława Szymborska es la poeta de la antidogmática, y es una poeta que ella, como dice aquí, ella no quiere, ella entre el dogma prefiere la duda, prefiere la cuestionamiento, también prefiere las verdades parciales y las verdades individuales, no los grandes discursos. Entonces yo creo que por eso ella escapa de esa definición. Pero como mujer sí podemos decir que obviamente, como todas las poetas mujeres, que hay millones, hay toques en donde ella habla de ser mujer. Y en La mujer de Lot, yo tuve que investigar quién era Lot, porque no entendía el poema. La mujer de Lot aparece en 2 líneas de la Biblia. Sí. En 2 líneas de la Biblia, en donde se dice que cuando Lot, Dios le había dado a Lot Sodoma y Gomorra. Ya varios estarán pillándola, porque sabemos que Sodoma y Gomorra es el lugar del pecado. Sí. Cuando la gente de Sodoma y Gomorra se volvió mala y pecadora y todo, los ángeles fueron a avisarle a Lot que saliera corriendo. Esto en el Génesis. Y aquí yo lo tuve que leer y tuve que investigar porque quedé muy metido. Cuando salieron corriendo, los ángeles le dijeron, no miren para atrás. Y ahí aparece la mujer de Lot, y esto lo estudié un poco cuando estudié el Génesis en la U, que tenía que ver con que el Génesis cuenta solo los detalles, porque solo lo importante para la historia, y en el momento en donde es importante para la historia, porque la mujer de Lot, no hay trasfondo a la mujer de Lot. La mujer de Lot no aparece antes, no tiene nombre tampoco. Simplemente aparece cuando dice que ella mira para atrás desobedeciendo a los ángeles y se transforma en una torre de sal. De sal, sí. Y es genial porque ese poema dice, lo ridiculiza mucho, o sea, no lo ridiculiza, pero dice, justifica, primero que nada, y yo creo que aquí está la visión de mujer de Wisława Szymborska, ella se pone en el punto de vista de la mujer de Lot, una persona muy poco importante para la Biblia, y quiere hablar de eso, y justifica sus actos, porque dice, tal vez miré para atrás por curiosidad, tal vez miré para atrás para reírme de los que no estaban gritando, tal vez miré para atrás porque se me había caído algo, tal vez miré para atrás, y ahí hay una parte muy linda donde dice, tal vez miré para atrás porque me di cuenta de lo ilusorio que es seguir escapando. Sí.
Notable el poema, es precioso. Notable. Es notable. Es como igual, pero no es como... No es esa weá de la curiosidad mató al gato. ¿Cachai? Porque ella plasma en ese poeta como... No lo romántico, pero sino como lo importante y lo bello que hay detrás de una duda. ¿Cachai? Y de seguir dudando. Y le entrega todas esas características que para Wisława Szymborska son muy valiosas a una mujer olvidada cuyo único rol en la Biblia es ser castigada. Y no tiene nombre también, porque por último Claro. hubiese sido una persona importante que es castigada, pero es un desconocido, es una persona desconocida. La mujer de Lot está ahí con la única función de ser transformada en torre de sal. No tiene ningún otro desarrollo, ninguna otra función en el relato. Está ahí para ser castigada. Y Wisława Szymborska le entrega toda una profundidad, toda una resistencia, como hablábamos en el capítulo anterior, Sí. en donde dice, ¿por qué miró para atrás? ¿Por qué chucha miró para atrás? Y es como, ¿a quién chucha le importa? A Wisława Szymborska le importa demasiado y le da mucho... Entonces hace que a ti te importe y que digáis como, no sé si es directamente un cuestionamiento a la Biblia, un cuestionamiento a macro hacia la Biblia, o sea, no sé si lo es, lo dudo, por lo menos en ese poema lo dudo, pero es un trasfondo de una personaje mujer y Wisława Szymborska suele hacer eso con los poemas en donde habla de la mujer. Suele darle y esto me recuerda al poema que hablaba antes, puede ser sin título. Ella trata de decir que el momento que ella vivió sentada en ese árbol es importante porque tiene pasado. Eso dice ella, literalmente. Este momento tiene pasado y por lo tanto es un hecho. Porque los hechos tienen pasado. Yo creo que esto es lo mismo. Ella dice, la mujer de Lot tiene pasado y por lo tanto tiene historia, tiene trasfondo y por lo tanto es importante. Y quiero destacar eso. Y es lo mismo que hace creo que se llama Retrato de una mujer o Mirada desde una mujer, en donde habla de que ella puede, de una mujer que al parecer está muy sometida por el sistema patriarcal, es decir, está encerrada en la cocina, bueno, como en la época de Wisława Szymborska, en donde eso pasaba muy profundamente, y ella decía, le da ciertas profundidades muy bellas y muy sutiles, como no sabe para qué sirve este clavo, y sin embargo arma un puente. Esa frase es muy bonita. Bello. Bellísimo. Bellísimo. Muy bello. Y no romántico. Bello a secas. Y desromantizado. Exacto. Perfecto. Absolutamente perfecto. Es que no es romántico, porque Wisława Szymborska nos entrega otra postura de lo romántico. O sea, otra postura de lo bello, no de lo romántico. De lo bello como... Pero es curioso, porque quizás también en lo bello... Quizás también Wisława Szymborska se mantiene bajo la tradición de que lo bello es verdadero. Sí, de que lo bello también, es verdad. También lo está intuyendo mucho. Como que detrás de belleza hay verdad emanada. Hay mucho de eso. Claro. Sí, ella busca la verdad para encontrar la belleza. Sí. Y que la verdad no se presenta como con parafernalia romántica. Yo creo que eso intenta en muchos poemas. Es más objetiva. No necesita parafernalia romántica para expresar ese tipo de verdad. Porque hay mucha verdad de la duda, en el caso de ese poema, de la mujer de que no sabe usarlo, ¿para qué sirve el clavo? Pero arma un puente. Y detrás de eso hay una duda. No, perfecto. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Pero es otro tipo de verdad, y es una verdad que también tiene que ver con la negatividad de la verdad. Perdón que vuelva al capítulo anterior, pero con la sombra de la verdad. Sí, esto es una serie. Nosotros vamos avanzando y vamos a los capítulos anteriores. Ustedes tienen que ver todos, de corrido. Y nada, andar subiéndole la velocidad, no, lentito. Esto no es la clase de Zoom. Zoom, claro. Bueno, lo segundo que quería hablar, ya ahondando en el tema de la estética, es los mecanismos de escritura que ella tiene. Yo aquí traté de apuntar, voy a tratar de hablar de mis vagos apuntes, pero después Edita, nuestra amiga de Harvard, lo profundiza, tiene un término específico para todo esto, que creo que es mucho más certero. ¿Ya? Yo anoté aquí que Wisława Szymborska es la poeta de lo que no es. Este es un mecanismo de escritura típico de Wisława Szymborska. La vuelta imprevista de las cosas, basada en lo que no es. Es decir, cuando ella quiere hablar de algo, ella se da una vuelta imprevista o te dice lo que no es esa cosa, lo que no tiene esa cosa. Lo define las cosas por lo que no es, que también creo yo que es un mecanismo para entender las cosas muy bueno. antiguo.
y medio científico, ¿no? O sea, es que no sé si así como que lo haga, por ejemplo, el método científico, porque esa weá tiene paso y yo no me acuerdo de esa weá, pero tengo entendido que igual es casi hasta un poco contradictorio partir las cosas por donde no son, porque las weas tienen más cosas que no son que las cosas que son. Claro. Como que tú puedes definir infinitas cosas, literalmente, cómo no eres tú, por ejemplo. Infinitas. Pero hay pocas cosas que sí te definen que igual es la media tarea, como comenzar a definir, porque de hecho es el triple de tarea. Es súper fácil mirar y definir cómo es algo, pero imagínate hacer la lista de las cosas como no son. Y hacer eso poesía también. También, sí, tremendo trabajo. Y también eso me recuerda mucho un punto fundamental de Wisława Szymborska, que muchos de sus poemas están hechos con estructura de ensayo. Eso me lo dijo Edita, mi amiga Edita aquí detrás de cámara me lo comentó, yo le creo. No, pero es muy interesante porque es muy cierto, como ella parte diciendo en muchos poemas, dice, voy a presentarles el tema, por ejemplo, la muerte sin exagerar. La muerte es bastante torpe, les voy a explicar por qué, y empieza ahí. La muerte no hace esto, no hace esto otro, no hace esto otro, entonces por lo tanto le cuesta matar una mosca, imagínense. Por lo tanto podemos concluir, y ahí es como los ensayos siempre tienen este tema de que terminan de maneras curiosas. Sí, sí, es que yo creo que al final de los ensayos, igual como los ensayistas en general y las ensayistas ya están con el cerebro hiper frito y al final igual ya te vendieron el rollo y son capaces de poner cualquier cosa como para que les creáis. Eso pasa mucho en los ensayos. ¿Hay cachado? No sé si te has dado cuenta. Como que ya después de todo es que los ensayos literarios son más cursi. Pero me hace mucho sentido eso, como no lo había pensado, el orden que tiene, porque uno de mis poemas favoritos es el Ocaso del Siglo, que es el siguiente a uno, bueno, que probablemente vaya a analizar, pero ese poema empieza con esa linealidad muy como de macro a micro, ¿cachai? Y muy estructurado, y explicándote por qué el siglo había fallado desde un principio. El siglo falló. ¿Por qué? Y te dice por qué, cuándo falló, en dónde falló, y así, hasta una conclusión también media como, y no inconclusa, ni ambigua, pero media abierta, ¿cachai? Pero sí, eso, como claro, media abierta después de haber hecho toda esa cota, haber hecho tan chica como esta caída, este caudal de información, de lírica, pero lo deja abierto al final. Y al final utiliza un poco como las herramientas argumentativas de, no sé si, corrígeme si me equivoco, porque tú sabes más de este tema que yo, pero de la lógica, ¿o no? Claro, o sea, la lógica funciona así, cosas que implican cosas, o cosas que no implican cosas, o biimplicancia, o cosas así. Sí, tiene una cierta linealidad. ¿Y cuál es la contraparte de la lógica? ¿La retórica? La retórica, claro, o sea, Aristóteles... La retórica que sería embellecer estas cosas, po. Sí, eso. Como para convencer. Wisława Szymborska busca sí, la lógica, no la retórica. Es que la otra vez estaba pensando eso y quería ponerle nombre, entonces... Claro, porque, o sea, sí, básicamente la retórica es ponerte, como hablarte pura caca, ¿cachai? De una weá en específico y sin conexiones, pero hablarte, llenarte cosas con muchas weas que no tienen conexión entre sí mismas. Eso es retórico. Y Aristóteles inventa, y la agota, de hecho, la lógica, con los conectores, las cosas, implicancia, la implicancia, bueno, etcétera. Las cosas, si B implica A, cosas así, no significa que B implique C y A implique C, no sé. Hay transitividad, por ejemplo. Y eso claro, me hace mucho sentido que Wisława busque una lógica, porque las cosas miradas desde su ojo más científico sí tienen lógica, y bueno, y detrás de la lógica hay una pregunta también, porque el retórico te está intentando convencer de la weá según su propia subjetividad, como tú lo mencionaste, pero Wisława lo hace desde una lógica. Muy interesante, y volviendo un poco atrás, ejemplos de estas cosas que hemos dicho, de lo que no es, de la lógica, hay dos poemas, uno creo que es más claro que el agua, que es Agradecimiento, se llama Agradecimiento el poema, en donde dice, quiero agradecer a aquella persona a la que no amo. ¿Por qué? Porque no tengo que gastar tiempo contigo en citas, porque no tengo que... Y eso tiene dos cosas, pues primero tiene esto que yo decía de lo que no es, no quiero hablar del sujeto al que amo, como el romántico, quiero hablar de que
gracias a que no te amo, tengo tiempo libre. Y tengo un montón de cosas, no lloro por ti, no... Sí, que también es una forma de reírse el romántico, y también tiene el humor de Wisława Szymborska. El humor de Wisława Szymborska es fundamental. El humor del que hablábamos al principio. Ese poema, y después, bueno, y le agradece por cosas como muy que uno ni siquiera piensa, como hasta las cartas que te escribo, cosas así, no te llegan. No tengo por qué preocuparte porque la correspondencia no llega. O sea, cosas que son como... cosas, no sé si era en ese o era en otro, pero sí, no es ese. No puede conectar. Y que vuelva al ingenuo, pues, porque esa cosa... Porque a quién se... Y aquí está la creatividad, el ingenio, como... ¿A quién se le ocurre que agradecerle a la persona que nos ama por la correspondencia porque no tiene que esperar la correspondencia? A una persona idiota, a una persona ingenua, que se pregunta las cosas en su posición de ingenuidad. Y eso no quiero, voy a hacer algo aquí que no me gusta mucho, pero quiero volver a Nicanor Parra, como nuestra Wisława Szymborska chileno. Sí. Como preguntarse las cosas desde un punto de vista más anterior, que es más para mirar las cosas más arduamente. Y el segundo poema, al que yo le tengo especialmente cariño, que fue mucho tiempo mi poema favorito de Wisława Szymborska, hoy en día no lo es, pero en su momento lo fue, que es un poema muy triste que se llama La habitación del suicida. Ese poema termina de una manera increíble, como que igual es potente. Es potente y es triste, porque Wisława Szymborska no es una máquina, ojo ahí. No. Wisława Szymborska no es una máquina que no tiene sentimiento y que no expresa sentimiento. No es pura lógica así, matemática, claro. No, para nada. Wisława Szymborska, en ese poema, y te lo revela al final, en ese poema, que todos los poemas de Wisława Szymborska son muy cortos, yo creo que hay que dejar claro eso al principio. En La habitación del suicida, ella dice que ella habla de un amigo suyo que se suicidó y que dejó un sobre vacío. Pero antes de decirte que hay un sobre vacío, te dice que la habitación del suicida, que el título dice La habitación del suicida, y empieza diciéndote, creerás que probablemente ahí no hay nada. Y uno dice, ¿por qué creería eso? Y después te dice la cantidad de cosas que había, un Buda sonriente, un Jesús meditando, unos libros de Homero, y te dice todas las cosas elefantes que hay. Para la suerte, una wea así como unos elefantes para la suerte. Sí. Es muy triste el poema, en realidad. Y te empieza a hablar de todas esas cosas. A mí me da la percepción y pienso que es, cuando leí ese poema, por primera vez la percepción que tuve, era como si estuviese en una escena del crimen, en donde tú intentas buscar como razones. Como que hay razones, y tú empiezas a buscar y empiezas a observar ese tipo de cosas, como el Buda. Pero es que al final, el tema no es como, porque de hecho te dice, las puertas estaban cerradas, solo habían dos salidas, la puerta y la ventana, por ejemplo, en el poema. Y termina con el tema del sobre, como que es muy fuerte, muy fuerte. Y no es la idea, o sea, no es la visión realmente de ahora la que tengo, la que después de un par de leídas nuevas de ese mismo poema, la que tengo como una escena del crimen. Es un poco más, ella retrata una melancolía de las cosas que están implícitas en esa misma situación. Y desde el cariño, pues. Es que a mí lo que me gusta mucho de La habitación del suicida es que siento que es de sus poemas más cariñosos, como ella decía, como no escribió, al final estaba diciendo como, puta, este weón ni siquiera nos dejó una carta. Sí, eso es lo más, eso, sí, eso. Y lo dice. Sí, está abierto, porque por último igual está cerrado el sobre y buscáis con esperanza algo adentro, pero no, ni siquiera, el sobre está apoyado en el vaso y está vacío. Y está vacío. Y dice, yo dejé, o sea, y aquí vuelvo al tema, es que la manera en que Szymborska lo hace, porque Szymborska, cuando uno empieza a leer a Szymborska, uno dice, esto me confunde. No sé qué chucha estoy leyendo, no sé qué está pasando. Entonces, ordenar estas cosas igual es interesante, porque entender que Wisława Szymborska decidió contarte algo tan trágico desde lo que no es desde lo que había, que era un hombre vacío, sino que partir diciéndote lo que no tiene que ver con eso, sino que con lo que había, no con lo que no había, que es lo interesante, sino que con lo que realmente había, y te lo enumera. Eso es un mecanismo de Wisława Szymborska bastante interesante. De hecho, se puede entender muy bien como con la visión de poder... Porque si tú ves esa escena, o sea, ella no quiere ir al punto de, claro, no le escribiste a ni un culiao. Ella va y se pone y da pasos atrás y observa la situación y observa el espacio y te empieza a describir la escena con las cosas que no son.
no me había dado cuenta de eso, me estoy dando cuenta de eso ahora y lo encuentro bellísimo. De verdad, lo encuentro Es bellísimo. Sí. Y lo último respecto al humor, sobre este punto, es la primera fotografía de Hitler. Este es el último poema. La primera fotografía de Hitler es una comedia. Es una comedia, es una talla. Y después le sigue o no me acuerdo del que te dije, el ocaso del siglo. Porque ya igual vienen varias tallas, ese ya. Como que Sí, la pensó igual. Pero es bueno ese poema. Coméntamelo, por favor. La primera fotografía de Hitler es donde ella dice, miren, ¿quién es este niño en la izquierda? Es Adolfito. ¿Qué será cuando grande? ¿Bombero? ¿Ingeniero? ¿Acaso tendrá un gran rol en la corte? Será cura, me acuerdo, salió como... ¿Será cura, acaso? Cura. Y dice como, y no me acuerdo muy bien cómo era, pero como que dibuja a Hitler niño, como posando para una foto. Claro, como... sí, ingenuo, inocente. Con mucha inocencia, sí. Y de hecho es muy buena la técnica narrativa que tiene el poema, como la forma de abstracción que tiene, porque en verdad te generas una visión inocente de Hitler. Y es muy difícil de hacerlo. Como que tú pensáis en Hitler y pensáis en el diablo, ¿cachai? O sea, una cuestión terrible, pero sí. En el poema hay una técnica muy bien ejecutada y que tú te imaginas y piensas de nuevo. Y creo que es lo más importante del poema también, es que recuerdas que Hitler era una persona y que tiene un pasado antes de ser Hitler, como es Hitler y nosotros lo conocemos. Él tiene ansia. Pero lo interesante también es que, o sea, una cosa interesante es que Szymborska, leí por ahí, no lo he encontrado de nuevo, así que duden de la información que no encuentran dos veces, que Szymborska, si nació el 20 y algo, no me acuerdo qué año, ella vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la invasión nazi a Polonia, la invasión alemana en realidad. Entonces ella yo leí en algún lado que ella estuvo trabajando forzosamente para las vías del tren, de uno de los trenes, como refugiada, o sea, como prisionera, porque invadieron su país. No sé si por judía, no sé si Szymborska es judía. Pero es que creo que en el intento de anexión, de anexar territorio de Polonia, muchos presos políticos y la historia ya está lista. Entonces, es obvio que tuvo que tener que hacer esos tipos de trabajo. Y forzosamente. Claro. También. Y al final, entonces es interesante porque Szymborska no nos habla de algo que desconoce. Szymborska nos habla de alguien que ella odió, probablemente. También ella militó en un momento en el Partido Comunista, entonces sí. Es de esperarse que odiara a Hitler. Entonces, que lo haga desde la comicidad del asunto, desde que te diga como, oye, ese niñito que será cuando grande, ese Adolfito, además que te lo diga Adolfito, sí, no le dice literal, Hitler. No, Adolfito. Adolfito. De hecho, no sé si vaya a comentar algo más del poema porque quiero mencionar el final del poema que lo encuentro épico. Por favor. Es el final de la talla, que al final, no sé si porque es difícil entender la poesía así certeramente full, pero al final del poema hace referencia como a un profe de historia que está bostezando y que corre las páginas del libro. Y es como la media imagen, pues, porque sí. Te narra una historia de Hitler, de Adolfito en realidad, y después de toda esa imagen es como si fuese lo que estaba leyendo el profe de historia, muy aburrido, bostezando, hecho mierda, como en página en un libro, así todo es como, de verdad la imagen que te genera ese poema es cuática, es súper, súper potente y es muy visible en tu cabeza, ¿sabes? Y muy cómica también, es cuática. La weá buena, ¿cachai? Que esto es poco profesional de mi parte, pero la verdad es que, weón, ahora recordando todos los poemas que hemos mencionado, la weá buena, weón. La weá buena, weón. Szymborska es buenísima, weón. Es buenísima. Por eso, y para analizamos pura gente pulenta acá, weón. No, otra weá sí, mala. No. O sea, no nos rebajamos tampoco. Weón, es brígido ese poema, como de una manera tan magistral, te vende una imagen increíble de Adolfito y termina con eso. Pero dale, continuemos. No, es que, pero quiero recalcar eso, como toda esa imagen estúpida y chistosa está en la mente de un profe aburrido. Sí. Es muy un corto, no sé, es como un corto cómico hecho poema, es como... es buenísimo. Sí, un corto cómico hecho poema, de hecho sí. Y para cerrar el segundo punto, ahí están los 3 poemas a los que quería hacer referencia, y en continuación quería hablar un poco más de nuevo de Edita, mi amiga de Harvard. Muchas gracias por estar con nosotros hoy este día tan especial.
nos habla un poco de que uno de los tópicos constantes de Wisława Szymborska son los límites de la conciencia humana. Los límites de la conciencia, porque ella compara, al final un poco la teoría de Edita es que parte importante de la poesía de Szymborska es su comparación del humano con el animal y con la naturaleza. Y con eso, ella quiere tocar un poco de que lo que decía al principio, cuando el poeta romántico ve la naturaleza, lo hace desde su subjetividad. Y aquí quiero recordar uno de los grandes poemas con los que a mí me enseñaron que era romanticismo, el poema del hombre mirando el paisaje, el típico en donde algunos dicen que es Nietzsche y no sé qué. Sí, ese cuadro. Ese cuadro es la naturaleza, se describe un poco la naturaleza, que es muy interesante porque la naturaleza, por culpa de San Agustín, antes era pecaminosa en el pasado. Sí. Después la naturaleza fue asociada con creación de Dios y después fue asociada con la subjetividad, con el yo subjetivo. Yo subjetivo observo la naturaleza y le doy mi potencia. Y esto es algo que hacemos hasta el día de hoy. Cuando decimos que está lloviendo, cualquier poeta te diría está lloviendo, es decir, que sangran las gotas del cielo, cantan al chocar contra mi techo. Eso son dos mentiras, son dos metáforas mentirosas. Patrañas. Son, como diría... ¿Cómo? Patrañas de poetas. Patrañas, po. Wisława Szymborska dice que diría que eso es la conciencia del ser humano, personificando desde el antropocentrismo, personificando a la naturaleza. ¿Qué te parece? Y aquí hay un punto interesantísimo, que Wisława Szymborska es una gran antiantropocéntrica. Eso se nota, caleta, de hecho. Se nota. Por ejemplo, y se nota mucho en mi poema, este es mi poema favorito, que es La conversación con la piedra. Eso es una weá que no tiene patas ni cabezas desde un punto de vista desde el hombre, o desde la mujer, o desde la visión de humano. O sea, no puede haber una conversación con una piedra, porque es algo que está intentando conversar con una piedra, y que no es desde la visión antropocéntrica. No, pues, y ella todo el tiempo, la manera que ella tiene de librarnos de ese antropocentrismo es, de nuevo, a través de la pregunta ingenua. A través de la pregunta ingenua y a través de no teñir, ella no busca teñir el mundo consigo misma. Ella busca verlo como es y representárnoslo como es, o algo más parecido a como es, en realidad. Es muy fenomenológica, Wisława, como ver las cosas no desde una mirada subjetiva, como decir, hay hechos específicos que sí se pueden explicar y que sí existen y que no son netamente interpretativos. Igual Wisława, yo creo que muchas veces su lucha dentro de sus libros es tratar de vencer esa interpretatividad que tienen muchas weas. Claro, y eso nos lleva al punto de, porque eso lo voy a tocar más a fondo después con un poema que tiene que ver con cómo teñimos las cosas de nuestra conciencia, que no es, y que después tocaremos más a fondo ese tema. Pero respecto a los límites de la conciencia, quiero recoger dos poemas, que es El Gran Número, que habla de que hay millones de cosas en el mundo, pero mi imaginación sigue siendo esta. Mi conciencia no se eleva con la complejidad que le agrega el ser humano al mundo o con la complejidad que tiene el mundo en sí mismo. Mi imaginación es esta. Este es el límite de mi conciencia. Además, ella dice que en ese poema, ella dice que cada vez que escoge escribir o anotar o cualquier cosa, ella escoge rechazando. ¿Ya? Se escoge, en el mundo uno escoge rechazando. Que es como elijo esto por sobre todo el resto de las cosas, de las millones de cosas que hay en el mundo. Y al final el poema está tratando de representar que hay millones de cosas y yo conozco estas. Y que yo puedo hablar de estas. Y cuando hablo de estas estoy rechazando todas las otras millones de cosas. Y que decido hacer las cosas de esta manera. Oro. Y eso es el límite de la conciencia humana. Claro. Oro puro. Oro puro. Tremendo rollo. Tremendo rollo, es genial. Y lo otro interesante es que ella, como nos compara con la naturaleza, en millones de ocasiones, nos compara, por ejemplo, en Una del Montón, que es uno de mis poemas favoritos también, ella dice: soy la que soy, casualidad inconcebible entre tantas casualidades, porque no soy una lagartija. Que eso es muy raro decirlo.
Y después dice, no soy una lagartija, no soy un dinosaurio, no tengo que volar, no tengo que reptar, no tengo que nadar. Estoy aquí sentada con... Literalmente, ella lo lleva al extremo. Literalmente soy la que soy. No soy de las millones... Es igual que el gran número. De las millones de cosas que pude haber sido, soy esto. Bueno, y... todavía no he nadado. No me acordaba de esos poemas. Nada. Así, nada. Es que... Buenísimo. Buenardo, weón. Y... Qué bueno, la estoy disfrutando caleta. Y también nos dice, por ejemplo, otro gran ejemplo es Visto desde arriba, en donde ella nos habla de la muerte de un escarabajo, y ella compara la muerte del ser humano, la pone en medida de la muerte animal. Porque siempre, muchos de sus poemas tienen que ver con esto, según Edita, mi amiga de Harvard. Cada vez tengo más confianza con Edita, va pasando el programa y cada vez tenemos más confianza. La vamos a invitar a carretear cuando termine la weá de cuarentena, definitivamente. Este capítulo debería ser sobre Edita, básicamente. Sí, básicamente sí. Que la vista desde arriba habla sobre una cucaracha y dice, la verdad esto está bastante ordenado, esta muerte es relativamente trágica hasta cierto punto, pero en un momento dice, voy a parafrasear aquí un poco, pero dice, los animales no fallecen, simplemente mueren. Buen rollo. Esa weá es muy buena. Porque los que le damos profundidad y omnipotencia y segundo plano a la muerte somos nosotros. Es nuestra aventura. Sí. O sea, nosotros le buscamos explicaciones a esa weá. Y le damos como una segunda dimensión también. Sí, como lo que dice, igual, o sea, cuando Nietzsche dice, weón, haz cosas para una muerte, o el concepto de muerte digna también es muy antropocentrista. O sea, ¿qué es morir dignamente? Si al final... Claro. Es que eso es, Wisława Szymborska diría, los animales no mueren dignamente, pero tampoco mueren indignamente, simplemente mueren. Sí, dejan de... Sí. Y ella dice, cuando veo una cucaracha aplastada en el piso, me da pena, pero es una estupidez porque en realidad es simplemente una decoración del paisaje. Pero el concepto de especismo, para Wisława Szymborska siento que traería un concepto de antropocentrismo, porque nosotros le estamos entregando condiciones humanas a los animales. Tampoco digo que Wisława Szymborska, con el amor que le tenía a los animales, diga que las vacas tienen que ser asesinadas en masa como son asesinadas. Pero creo que el especismo, como se entiende hoy en día, por lo menos en Chile, es antropocentrista, es agregarle la aventura del ser humano a cada una de las acciones de la vaca y de todo eso. Entonces, todas esas dudas, Wisława Szymborska las pone y las plantea. Está destruyendo muchas cosas Wisława en su poesía. Por ejemplo, el lenguaje, pues como que hasta muchas veces dicen que, por ejemplo, Walter Benjamin dice que la función o la weá como particular, ¿qué diferencia de la creación? Porque él hace referencia como al jardín del Edén, de los demás seres que son creados por Dios, a Adán y a Eva. Fácil, pues la capacidad de nombrar cosas. Eso dice Walter. Es una visión completamente antropocéntrica que ahora Wisława llega y dice, no, pues weón. Esa weá no podemos nombrar cosas. No, pues weón, porque no es absoluto, es totalmente subjetivo y yo estoy luchando contra esa weá. Fascinante, weón. Y en el poema de Centro, que pronto revelaré cuál es, ella dice literalmente, y no podemos nombrar las cosas. El nombre que nosotros le ponemos es nuestro nombre, es el nombre de nosotros, no es su nombre, no tiene nombre eso. El árbol no tiene nombre, se llama, no tiene nombre. Existe. Y otra cosa interesante es, Wisława Szymborska pocas veces trata el tema del inconsciente, pero cuando lo toca muy maravillosamente. Y ella habla de un poema, ella tiene un poema llamado Los dos monos de Bruegel, que está basado en el cuadro de Bruegel que se llama Los dos monos, en donde habla del inconsciente de los monos de ese cuadro. Y parece un sueño el poema que ella escribe, porque dice que hay un mono que imagina y otro que irónicamente le dice, cuando ella tiene la gran pregunta, ella dice, y esto me recuerda muchísimo a Gabriela Mistral, ella dice, un mono, yo le pongo la gran pregunta al mono, y el mono me dice, y el mono me responde con el tintineo de su cadena, porque tiene una cadena en el cuadro, y uno dice, what the fuck, y yo digo, y yo personalmente como respondo a eso es, primero el inconsciente de los animales, o sea, uno, de nuevo, la comparación animal-humano
le está dando connotaciones humanas a los animales, eso es algo que también hace mucho. Un animal uno responde irónicamente, que es como responden los humanos, y el otro está mirando a la ventana imaginando, que es lo que hacen los humanos. Entonces, cuando ella dice que Tintineo de la cadena le responde la gran pregunta, ella está dando una visión onírica, inconsciente. Y esa visión inconsciente que da al cuadro, que ella le está dando al cuadro de Bruegel, es hermosa. Y su respuesta es onírica y es el inconsciente. Y hay un paper que yo no me leí porque me dio lata, que habla sobre ese poema. Que habla por qué la respuesta de la gran pregunta de Wisława Szymborska lo responde el Tintineo de una cadena. Que alguien me diga, por favor. Yo creo que tiene que ver mucho con el antropocentrismo también y la capacidad del lenguaje que supuestamente hace al ser humano, como que le da capacidad de ser. Va un poco por, yo tengo la intuición de que podría ir por ese lado. Y es interesante porque este es uno de los primeros poemas de Wisława Szymborska. Es uno de los primeros. Y también tiene harto psicoanalista también, pues si es que es onírico, absolutamente. Sí, y como es interesante porque es el psicoanálisis del cuadro de Bruegel, Sí, como sí. no es el psicoanálisis mío, es como del cuadro de otra persona. Y bueno, todo esto que he presentado como la Wisława Szymborska, que yo personalmente entiendo, que yo personalmente he visto, para mí se condensa muy bien en un poema que a continuación quiero leerles, que se llama Vista o Paisaje, según la traducción, con grano de arena. Y esto sería un poco para ir cerrando de a poco mi parte del programa. Lo voy a leer. Lo llamaremos grano de arena, y él asimismo ni grano ni arena. Prescinde del nombre, general, individual, efímero, perenne, erróneo o adecuado. De nada le sirve nuestra mirada, el tacto. No se siente ni visto ni tocado. Y que haya caído sobre el alféizar de la ventana es nuestra aventura, no la suya. Para él es lo mismo que caer en cualquier cosa, sin la seguridad de haber caído ya o de seguir cayendo. Desde la ventana hay una hermosa vista del lago, pero esa vista no se ve a sí misma, incolora e informe, atónita, inodora e indolora está en este momento. El fondo sin fondo del lago y las desorilladas orillas, ni mojada ni seca su agua, ni singulares ni plurales las olas que susurran sordas a su propio susurro. Alrededor de ni pequeñas ni grandes piedras. Y todo esto bajo un cielo por naturaleza a celeste, en el que se pone el sol sin ponerse en absoluto, y se esconde sin esconderse tras una no sabedora nube. El viento la sacude sin ningún otro motivo que el de soplar. Pasa un segundo, otro segundo, un tercer segundo, pero son solo nuestros esos 3 segundos. El tiempo pasó corriendo como un mensajero con una noticia urgente, pero es solo nuestra esa comparación. Personaje inventado, falsas prisas e inhumana noticia. Weón. Otra weá. Dime que ese poema no resume todo lo que aquí hemos conversado. Absolutamente. Weón, la weá perfecto. O sea, es como si se estuviese haciendo un retrato de su propia poesía. Sí, exacto. Y ella dice todo lo que aquí presentamos, que ella no tiñe al paisaje porque el poema se llama Vista con grano de arena, entonces uno dice, qué lindo una vista con un grano de arena. Y Wisława Szymborska dice, el grano de arena cayó ahí y ni se dio cuenta. Y tampoco el paisaje se está dando cuenta de sí mismo, solo está. Y yo lo veo y pasa el tiempo y nada de eso está pasando, él no se siente visto y no le puedo dar ninguna connotación humana. Y además dice algo, para mí hay una frase de ese poema que yo lo he visto hasta con mi psicóloga, conchetumare, que es, y que yo creo que para mí encierra mucho, y que es la frase con la que quiero un poco ir cerrando, que es nuestra aventura, no la suya. Todas estas cosas que estamos hablando es cuando la manera que Wisława Szymborska dice al final que no quiere llenar de subjetividad, de su mundo interior, un mundo exterior, es nuestra aventura, no la suya. Y eso sirve mucho para muchas cosas.
cuando uno está triste y uno está pasando ese rollo, uno debería decirse a sí mismo, en nuestra aventura, en mi aventura, no la suya. Esa pequeña frase para mí encierra millones de cosas. Es nuestra aventura, no la suya. Épico. Épico. Víctor, después de esta larga y hermosa conversación, acompañados de nuestra queridísima amiga Edita, sobre Wisława Szymborska, ¿con qué te quedas? Difícil, pero creo que no quiero ser un concha de su madre al decir esto, pero creo que el poema al final realmente lo acopla todo. Pero ¿con qué me quedo? Con la duda de Wisława. No la había pensado nunca tan profundamente como ahora. Como de verdad la capacidad y como este idiotismo que se lo había comprado a Han, pero creo que ahora se lo compro mucho más a Wisława. Me quedo con eso. ¿Y tú, Cristóbal, con qué te quedas hoy día? Yo me quedo con millones de cosas porque esta conversación creo que fue muy fructífera, pero cuando empezamos a conversar un poco sobre la lógica y la estructura lógica de Wisława Szymborska, como que eso me ordenó. Es que Wisława Szymborska, nosotros dijimos, hablamos sobre Wisława Szymborska como si fuera facilísimo entender a Wisława Szymborska. Eso. Sí. Porque lo estudié mucho tiempo, estuve mucho tiempo estudiando este capítulo. En realidad Wisława Szymborska es peludo. Y Wisława Szymborska da la impresión de ser muy fome. Parece ser muy incolora, pero es hermosa. Es bellísima. Y yo creo que me quedo mucho con ese mecanismo de lógica. Por ejemplo, ahora lo llamaremos grano de arena, pero él ni grano ni arena. Prescinde del nombre. Como... Yo creo que me quedo con la lógica en Wisława Szymborska. Bueno, Víctor, y eso con Wisława Szymborska. Ahora me interesa mucho saber, porque como ustedes saben, este capítulo consiste de 2 momentos. Ahora Víctor Córdoba, poeta frustrado y gran instagramer, nos va a comentar un poco sobre el álbum que nos trajo. Dale, Víctor, ¿qué álbum me trajiste? Cacha que estuve pensando calete tiempo qué álbum traer. Me lo tomé muy a pecho, weón, porque sabía que íbamos a leer, a analizar a Wisława, y dije, y anduve mucho rato, y inconscientemente elegí a un artista y un disco que siento que tiene mucho que ver con esto. Hoy día les quiero recomendar un álbum del artista Dr. Bene. ¿Conoces? ¿Te gusta el hip hop, Cristóbal? Sí. Ya, ¿ubicas a Dr. Bene? No, para nada. Bueno, Dr. Bene es parte de la crew de Mente Sabia Crew, no sé si los ubicáis, que es un conjunto de hip hopero, entre esos está el Matías Chinaski, el Dr. ¿Ya? El DJ Pérez, bueno, en fin. Hoy día les quiero traer un álbum de este genial hip hopero y se llama Salven las Palomas. Es un álbum del 2014 y la verdad el álbum es cuático. ¿Y por qué? Primero quiero mencionar 2 cosas. ¿Por qué se llama Salven las Palomas? Que lo intenté buscar y lo encontré medio fructísamente. Porque, bueno, Tesla, el Bene lo dice que Tesla se está volviendo loco y cuando se vuelve loco, él empieza a rescatar palomas. Porque, bueno, Nikola Tesla tiene todo un rollo con las palomas. Y también tiene un rollo que voy a mencionar en un ratito, que habla de las palomas mensajeras. En fin, el disco tiene mucha crítica. Es un libro de crítica, pero no es una crítica como por ejemplo el portavoz, que el portavoz es una crítica muy social y es muy escuchable. Es fácil pillarla, porque es objetiva. Pero en cambio Dr. Bene tiene esto de una abstracción, de unas metáforas que se tienen que masticar así como Wisława, porque las metáforas no son tan fáciles de entender. Yo de verdad creo que este disco se tiene que rumear. Este disco se rumea, es un disco de hip hop con muy buenos temas. En general el disco se escucha de corrido porque están unidos muchos temas, y es un disco que se tiene que rumear tema por tema y toma muchos tópicos de crítica hacia Chile, hacia el capital. Hay mucha crítica hacia el capital, también hacia el mismo sistema del hip hop, que ese tema se llama El Mundo al Revés, pero a lo que voy es que tiene mucho que ver justamente con esta idea de la paloma mensajera que tiene el Bene detrás, el Dr. Bene, que es justamente que las palomas mensajeras se demoran en llegar. No es un mensajero, no es un WhatsApp, sino que tienen una distancia que recorrer el mensaje. Y eso pasa en todo el álbum. O sea, el mensaje se te queda en la oreja y tiene que pasar un tiempo para que tú tienes que estar rumiando la letra, la lírica, la poesía que hay detrás de todo este rap y hip hop,
para que entiendas el rollo del disco. Y obviamente, y las bases, loco, las bases son, pero son oscuras, onda con como algunas escalas como muy oscuritas, como medias yaceras también, pero es que Dr. Pérez, o sea, dale con la cuestión, DJ Pérez es muy, muy bueno, y las bases realmente son geniales. Y quiero recomendarles 3 temas del disco en general, que es Blanca y Dalí, que es un tema más de amor, de hecho, es como un tema más romántico. El sombrero del mago y Batman Comienza. Batman Comienza es una crítica específica al sistema chileno político, es muy bueno y se tiene que rumiar. Y de hecho, así para ir cerrando, ¿a qué me quería referir con que el disco es como medio oscuro? Porque el disco es muy oscuro, tiene entre todas estas metáforas más rumiadas y cosas así, es muy oscuro, me recuerda a una pintura de Rembrandt, la del filósofo meditando. El álbum, por favor vean esa obra, y nos comentan si es que les parece ese álbum, porque el álbum en sí no es como que sea oscuro ni como depresivo, no quiero que pienses eso, sino que van a mirar el cuadro, y a mí me imagina mucho escuchando el cuadro en esa situación, porque realmente detrás del álbum hay toda una filosofía, como que se tiene que demorar y la luz entra, etcétera, etcétera. Pero 100% recomendado el álbum. Muy, 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 muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, Víctor, podríamos decir que nos trajiste un cuadro y un álbum. Exacto. Dual pack. Sí, realmente el cuadro se llama Filósofo Meditando, por si es que no se escuchó bien, de Rembrandt. Ya es muy, 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 muy icónica la imagen. Y eso, pues, queridos y queridas y querides, eso fue el capítulo de hoy día. Espero les haya gustado. No sé si tienes algo con que concluir, Chris. Yo quiero nomás insistir que aquí mencionamos muchos poemas y los masticamos mucho, fue muy entretenido. Entonces, si ustedes tienen las ganas de leerlos, búsquenlo por internet, muchos de ellos están. Y coméntenoslo. De verdad, están muy invitados a comentarnos el álbum también de Dr. Bene, que se escucha buenísimo, 10 de 10. Y eso, por si no nos conocen, estamos en Tinto Sentido Podcast, nos llamamos en Instagram, y ahí nos pueden escribir. También estamos en Spotify. Y eso, están invitadísimos, por favor. Lo que más nos gustaría es que ustedes nos comentaran qué les pareció todo el capítulo y todas las cosas que hablamos. Espero estén muy bien, que tengan una bonita semana. Nos vemos en 2 semanas más. Y esto fue el capítulo 2 de Tinto Sentido. Que les vaya bien.